quien resulte responsable. Un programa de información y denuncia para una sociedad que dice ya basta de impunidad, corrupción y falta de respuesta. La realidad en su televisión, con profesionales de la noticia y la gestión. Quien resulte responsable. Periodismo de investigación, crítica y denuncia sin censura. Aquí vamos a buscar a quien resulte responsable. Amigos, tengan ustedes muy buenas noches. En este su programa, Quien Resulte Responsable. Pues hoy nos vestimos de gala. Tenemos a la periodista Anabel Hernández con el libro Los Señores del Narco. Es un tema que vamos a abordar el día de hoy. Anabel, gusto en saludarte. Al contrario, gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí. Gracias. Jesús, como siempre. ¿Qué tal, Federico? Pues muy a gusto y realmente es un orgullo tener a una escritora y periodista como Anabel. Muchas gracias. Y me iba a acusar en público que le quité sí, ese libro yo lo compré. Pero dije, bueno, ese va a ser mi regalo, fue mi regalo de cumpleaños, de Navidad y todo. Y agarré. Y bueno, ya le dijo Jesús adiós. Anabel, yo primero, tú has escrito ya varios libros, también muy polémicos. Sí. Uno de ellos fue Los amigos del presidente. Los cómplices. Los cómplices del presidente, que también generó pues mucha polémica, ¿no? Sí. Pero ahora nos encontramos con un libro lleno de investigación periodística. Me imagino todo lo que tuviste que pasar. Digo que yo creo que han de haber sido muchas horas de angustia, que fueron aproximadamente 5 años lo que tardaste en generar toda esta información, corroborarla y sacarla a lo que hoy por hoy es Los Señores del Narco. ¿Qué fue lo que te inclinó a generar este libro, Los Señores del Narco? Mira, yo creo que esta historia yo tendría que explicar qué es lo que me inclinó a ser una periodista de investigación dedicada al combate a la corrupción. Que finalmente ese es como el resumen más simple de Los Señores del Narco. Es una denuncia sobre la corrupción. Y lo que me hizo ser una periodista que denunciara la corrupción es un hecho que ocurrió en mi vida en el año de diciembre de 2000, que mi padre fue secuestrado y asesinado en la Ciudad de México. Su crimen quedó impune, nunca supimos como familia qué fue lo que pasó, porque con las autoridades entonces del Estado de México, como su cadáver fue tirado en Tultitlán, cuando las autoridades del Estado de México quisieron investigar, llegaron a la casa de mi madre, de nosotros, ¿no? A decirnos, bueno, si quieren que investiguemos, pues tienen que pagar. Entonces tuvimos una junta como familia y nos rehusamos terminantemente, aún en medio de nuestro dolor, tener que pagar por saber quiénes habían sido los homicidas, los secuestradores y homicidas de mi padre, porque cuando uno paga por la justicia, pues nunca sabes si realmente quien te traen, los que te cobran, son realmente los responsables o si son chivos expiatorios. Entonces, este dolor, el ser parte de estas miles de familias que en México hemos sido víctimas de una u otra parte de la delincuencia organizada, creo que tenemos, yo cuando menos lo siento así, un compromiso muy personal de combatir la corrupción. Y ese finalmente es el origen de mis anteriores libros y es un origen muy claro, muy específico de Los Señores del Narco. Anabel, yo quisiera que nos fuéramos un poquito más hacia atrás. De pronto, ahorita Anabel Hernández es considerada pues la mejor periodista de investigación en México, realmente muy conocida, pero hasta hace algunos años no la conocíamos. ¿De dónde sale Anabel Hernández? Bueno, como yo comentaba en la presentación hace unas horas, ¿no? Sí. Soy una mujer común y corriente, ¿no? De una familia de clase media en la Ciudad de México. Estudié en la Universidad del Valle de México, no estudié periodismo, estudié ciencias de la comunicación, pero siempre quise... ¿Siempre quisiste ser periodista? O sea, no siempre, yo quería ser abogada, litigante. Ajá. Pero después me tocó vivir en San Francisco, estaba yo estudiando allá, cuando ocurre el terremoto del 89. Y realmente pues San Francisco y toda la zona urbana alrededor quedó como incomunicada, y la única manera de uno saber qué es lo que estaba pasando del otro lado de la bahía, pues estar pegado a la televisión, viendo cómo la gente se comunicaba a través de los periodistas. Y yo me di cuenta que eso era exactamente lo que yo quería hacer. Quería ser un vehículo, una voz
para la gente común y corriente, ¿no? Eso es lo que realmente me hace ser periodista. Yo empecé en el periódico Reforma, fui fundadora, fui la primera generación, todavía no terminaba la universidad cuando estudié en Reforma, que es un periódico al que le debo muchísimo, ¿no? Una gran formación, ¿no? Un rigor, ¿no? Periodístico que le exigen a uno. Claro. Ahí no hay manera de yo creo o yo pensé. Ahí es la prueba contundente o te despiden. Así es. ¿Cuál fue tu primer fuente que cubriste? Pues fíjate, mi primer fuente de información fue pues la banqueta, porque me tocó trabajar en la sección de ciudad y había una sección que se llamaba Rumbos. Nadie quería estar ahí. Yo creo que los más ¿cómo decirle? Los más inexpertos fuimos los que terminamos ahí, ¿no? Que era cubrir como las calles. A mí me tocó específicamente la delegación Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón, y era de verdad estar caminando en la banqueta y checando que si la luminaria, que si la coladera, que si el tope, y eran unas notitas de pues 500, pues no, eran 2 parrafitos ahí minúsculos de menos de 1000 caracteres, yo creo, y recogiendo las opiniones de la gente, ¿no? Tenía que, por ejemplo, cuando tocaba ver vete a las lomas, que hay una fuga de agua de no sé qué, bueno, pues ahí iba yo, ¿no? No, para tocarles a las señoras de las lomas que me abrieran, ¿no? Pensaban que era vendedora de Tupperware, ¿no? Entonces no me atendía nadie. Al final de cuentas, con la perseverancia, con la insistencia, no, ahora me hacen caso, ¿no? Ahora me abren la puerta, porque ni modo que yo llegué sin notas a la redacción. Obvio. Y fue así como, pues, la necedad me hizo ir avanzando en la carrera. Diego, y de ahí tengo entendido que te fuiste a Milenio. Sí, también fui fundadora del diario Milenio. También, y luego de ahí te fuiste al Universal. Sí, en el 2002, después de recibir el Premio Nacional de Periodismo por el Toalla Gate, publiqué en Milenio. Ese asunto. ¿Cómo se dio el asunto de investigar o sacar los altos costos, ¿no? de las toallas de la presidencia? Es curioso que me lo preguntes, porque yo recuerdo todavía que Marta, y lo digo así, aunque sea incluso difícil para mí, ¿no? Cuando publicamos el asunto de las toallas en Milenio, le llamó Marta Sahagún a Federico Arreola, que entonces era el director general de Milenio, y le pregunta, Marta, todavía incrédula, ¿no? Esa nota la hizo Anabel. Yo había cubierto toda la campaña presidencial y en ese momento estaba cubriendo en algún sentido la presidencia de la República. No iba a los actos oficiales, pero como había una serie de oficinas, no sé si recuerden, de coordinaciones que creó Fox, yo cubría esas oficinas, ¿no? Entonces llama a Marta Sahagún y le pregunta a Federico Arreola, ¿esa nota la hizo Anabel? Y le dijo Federico, sí. Pues sí. Y dice Marta Sahagún, ¿quién la viera? Bueno, pues heme aquí. ¿Quién me viera? Porque bueno, de hecho ahí fue donde le costó el puesto en este caso. Y bueno, se fueron descubriendo ciertas posiciones porque hubo muchos excesos dentro de ese sexenio. Sí, yo creo que yo no entendí nunca de verdad, hasta ahora, hasta mucho tiempo después, porque esa reacción tan, ¿cómo llamarla? Pues de tanto enojo de la gente cuando se publicó la nota de las toallas esas carísimas en Los Pinos, ¿no? Claro, la gente ya no recuerda las cortinas de control remoto que se mandó también a comprar Fox en todas esas compras, y los baúles de ropa con elevador. Y todo lo pagamos nosotros. Y claro, todo con nuestros impuestos, todo ¿verdad? Yo no entendía realmente cuál era el enojo de la gente, hasta después me di cuenta que era una gran decepción. Que finalmente esta pequeña muestra de unas ridículas toallas para manos chiquitas, ¿no? De 4,025 pesos cada una, ¿no? Que además no existían en ningún lugar del planeta, ni en Saks, ni en ninguna. Estuvimos llamando a tiendas carísimas en Europa, en Estados Unidos. No existía en el planeta ninguna toalla de ninguna marca, ni de ningún tipo de tejido que costara eso, ¿no? Yo creo que lo que fue es como el pequeño botón de muestra de que lo que nos esperaba. ¿No? Yo creo que fue la decepción. En todo el sexenio de Fox. Y yo creo que de alguna manera mucha gente esperaba una posición distinta con ese fenómeno que se dio. Claro. Digo, de haber quitado al PRI del poder, digo, y haberlo logrado, pues bueno, fue un fenómeno a nivel nacional Vicente Fox. Sí. Digo, entonces de alguna manera todo eso generó, al momento que vienen las situaciones contrarias, pues viene la decepción, porque estábamos mejor antes que ahora, ¿no? Digo, y obviamente, eso, el comentario de la gente, ¿no? Porque esperaban mucho. Ajá. Y obviamente, pues ya no esperamos ni de uno ni de otro, ¿no? O sea, lamentablemente ya como ciudadanos ya decimos ¿para dónde? Sí. Sí, porque, ok, hoy me muestras una cara como candidato y mañana, al momento que estás sentado en el trono, es completamente diferente. ¿No? Es triste, resultó ser otra cosa. Real, ¿no? Claro. Digo, mucha gente quedó decepcionada de lo que fue el sexenio Fox,
y sobre todo la marca presidencial de Marta Sagún, ¿no? Sí, sus excesos, ¿no? Efectivamente. También lo de los vestidos, también salió lo de los Sí, vestidos. sí, sí. Sí, lo publiqué en el Universal. Que luego fue cuando quiso agarrar y hacer los regalos para Sí, conseguir dijo que iba donativos como y si todo, todos quisiéramos poner la ropa de Martita, ¿no? Algo así. ¿Y cómo es que primero, después de escribir este tipo de cosas, te vas enfocando hacia la cuestión del narcotráfico? ¿Porque te va llevando o tú quisiste irte hacia ese lado? No, de hecho me fue llevando. Bueno, yo después de lo de las toallas, ¿no? Que aunque mucha gente hizo muchas especulaciones, casi me había dado la información Alfonso Durazo, el exsecretario particular de Fox, casi me había dado la información, Adolfo Aguilar Sincer, fallecido por cierto, que en paz descanse, aunque sí me había dado información, gente del Estado Mayor. No, la información estaba ahí, siempre estuvo ahí. Siempre estuvo ahí. Creo que muchas veces los periodistas pensamos que las grandes cosas de periodismo, ¿no? Forzosamente tiene que ser porque algún todopoderoso te hizo el favor de filtrártelo. No. Y eso no es cierto. Las grandes notas de periodismo se hacen en la calle. Claro. En la banqueta, como yo lo solía hacer en mis inicios, lo sigo haciendo así, en la banqueta, hablando con la gente de carne y hueso. Mucha gente piensa, no, es que las fuentes de información de Anabel deben de ser así, como no, es gente sencilla, y gente que le constan las cosas, y gente que está harta de tanta corrupción, que es la que me abre las puertas para platicar, y después yo voy encontrando mis caminos para encontrar la manera de documentar y verificar lo que me están diciendo, ¿no? Entonces... ¿Me cuentas de cómo fue que te fuiste hacia la cuestión del narcotráfico, de las investigaciones? Sí, después de que ocurrió lo del Toalla Gate, pues en automático la gente como que te va encasillando, ¿no? Ubicando en que, es la reportera crítica al sexenio de Fox. Y entonces me empezó a llegar muchísima información de los excesos de los hijos de Marta Sagún, de la remodelación súbita que tuvo el rancho de Vicente Fox, cuando estaba en quiebra, cuando no tenía 10,000 pesos en la cuenta de banco, que nadie se acuerda de eso. Todos ellos Estaban en la quiebra, en la bancarrota, y de pronto... Estuvieron pagando en un hotel de la Ciudad de México, en Paso de la Reforma, donde estuvo hospedado en lo que arreglaban la casa. En Fiesta Americana, sí. Ahí estaban citando a los abogados para llegar y liquidar lo que debían. Llegaban camionetas y empezaron a generar los pagos en ese momento en efectivo de lo que debían al Fubapuro y todo ello. Sí, tanto el hermano como él. Digo, eso es un hecho. Vamos a un corte. Continuamos. 317-6110, correo electrónico quien resulte responsable @hotmail.com. Continuamos. En unos momentos continuamos con quien resulte responsable. Información y denuncia para una sociedad que dice ya basta de impunidad, corrupción y falta de respuesta. Tu periódico La Unión en Twitter y Facebook. Entérate en breve de las noticias más recientes y participa de nuestras exclusivas promociones. Síguenos, @Unión de Morelos. @Unión de Morelos. La Unión evoluciona contigo hacia el futuro de la información. La seguridad barata. Aquí es vigilancia, pues. Ya, hombre, contrátalos, ponles el uniforme, mándalos, pero peínalos. Siempre tiene una factura muy alta. ¡Secuestraron a mi marido! Porque sabemos la gran responsabilidad que tenemos en nuestras manos. En Agencia CIS hemos reunido a verdaderos expertos en seguridad para garantizar un apropiado entrenamiento y preparación de nuestra gente. En CIS aplicamos también nuestra experiencia y tecnología en el resguardo de su hogar y familia. Nuestra central de monitoreo trabaja las 24 horas del día, los 365 días del año. Agencia CIS. Su seguridad en buenas manos. Regresamos a quien resulte responsable. Periodismo de investigación, crítica y denuncia sin censura. Amigos, gracias por continuar en quien resulte responsable. 317-6110, correo electrónico quien resulte responsable @hotmail.com. Continuamos platicando con Anabel Hernández. Anabel, tengo conocimiento, de acuerdo a lo que comenta tu libro, que uno de tus directores en el Universal comentan que hay un funcionario de lo que es el penal de Topo Chico en Jalisco que quería de alguna manera que lo entrevistaras.
No, lo que ocurrió fue que me llamó directamente a mí el abogado de uno de los, del subdirector del penal de Puente Grande, que en ese momento estaba detenido en el reclusorio Oriente y quería platicar conmigo sobre su caso. Esto fue más o menos a finales del 2005. Y bueno, realmente yo era totalmente ajena al tema del narcotráfico. Mi primer acercamiento fue a mediados del 2005, unos meses antes de la llamada de ese abogado, cuando fui a hacer un reportaje sobre niños explotados en los campos de siembra y cosecha de droga, ahí en el Triángulo Dorado. Ese fue mi primer contacto, me quedé muy impresionada, muy conmovida por el tema. Después llega la llamada de este abogado, me llama a mí. Yo le tomo la llamada, voy a ver al subdirector del penal, ¿no?, que estaba preso en el reclusorio Oriente, lo escucho una historia pues que para mí era nueva. Yo sabía del Chapo y de todo esto, de acuerdo a las noticias, lo que todos sabíamos. Supuestamente se había fugado este carrito de lavandería y era el hombre más listo del mundo, ¿no?, según el gobierno federal, ¿no?, porque nadie podía capturarlo. Entonces, finalmente, después de hablar con el subdirector, tuve acceso a todo el expediente del Chapo Guzmán, a todos los años que estuvo específicamente en el penal de Puente Grande. Y ahí viene realmente mi intención ya total de investigar al Chapo Guzmán. El libro que ustedes tienen hoy en las manos iba a llamarse La fuga del Chapo. Y iba a ser únicamente una biografía del Chapo Guzmán. Tenía yo todos los ingredientes para hacer una fascinante biografía del capo. Realmente lo que uno ve en el expediente del penal de Puente Grande, tuve también acceso a todo lo que es su perfil psicológico, el examen psicológico que le hizo la Procuraduría cuando es detenido. Entonces había un montón de material para hacer el perfil del capo, ¿no? Sus usos, sus costumbres, su manera de ser, sus gestos, su manera de conducirse, su manera de sobornar, su manera de interrelacionarse con las mujeres, ¿no? Y de pronto, de verdad, estuve a un tris de caer en esa trampa, en la trampa de la fascinación de un personaje. Fue hasta que, buscando más información del Chapo Guzmán, me encuentro con su ficha, ¿no?, su ficha criminal, y veo que pues estudió hasta el tercero de primaria. Y leo su primera declaración ministerial y es un hombre realmente bastante rústico, era un hombre muy rústico. El Chapo Guzmán, cuando fue detenido en 1993, era nada, era un capo de quinto nivel en la organización de Amado Carrillo Fuentes, no era nadie. Y entonces, comparando eso con todo este personaje superpoderoso de Puente Grande, y luego ya en el 2005, ya con la leyenda que comenzaba a ser el Chapo Guzmán, de que nadie lo capturaba, yo me dije, a ver, hay algo aquí que no está claro y no está bien. Pues el Chapo Guzmán era un pobre diablo. ¿Cómo y quién lo convierte en el supercapo que es ahora? Y es entonces realmente, diría yo, cuando empiezo realmente a involucrarme más en la investigación, a abrir mi mente y entender que había una historia muy diferente a la que yo a primera instancia estaba viendo. A la que nos maneja el gobierno, ¿no? Así es. Fíjate que a mí me llamó la atención, no sé si sepas, Jesús, y a todo nuestro auditorio, por ejemplo, cuando fue detenido el Chapo Guzmán, lo detuvieron en Guatemala. Digo, esto viene comentado en Los Señores del Narco. De hecho, iba a ir el doctor Carpizo, sí, cuando le informaron, don Jorge Carrillo Lea era de las gentes fuertes de la Procuraduría General de la República, cuando quedó a cargo de la oficina de narcóticos. Sí. ¿Sí? Entonces, bueno, súbitamente Carpizo dijo, no voy. Entonces se fue, pidió un 727, pidió un pelotón y se fue a la frontera, sí, para obviamente que le fuera entregado al capo. Y en una de las entrevistas que le hiciste a don Jorge Carrillo Lea, ve llegar dos camionetas pick-ups viejas, totalmente viejas, ve a un hombre de aproximadamente 26 años de edad, que era un capitán guatemalteco, sí, pero todos se quedaron sorprendidos porque ellos estaban en la cima, ven las camionetas venir, nos dicen ¿qué? Y de repente ven bajar de la camioneta una persona amarrada, que la traía como si fuera un animal, dicho por las palabras de... Un puerco, como un cerdo. Como un cerdo, dicho las palabras de don Jorge, sí, y que le dio hasta lástima. Sí, entonces esto corrobora completamente,
lo que está diciendo Anabel, ¿no? O sea, realmente, ¿quién era el Chapo Guzmán? No era nadie. No era nadie. Entonces, aquí yo creo que lo importante de todo esto es ver cómo fue generándose. ¿Qué nos puedes decir de todo esto después de que vemos que el general recibe a le hacen la entrega, obviamente sin ninguna orden ni sin ninguna nada, porque vamos, no hubo ni orden de extradición, no, nada, agarran y aquí está el paquete, ya, y vámonos. Y así lo reportaban por teléfono, ¿no? Ya el paquete, ¿no? Sí. Que ya estaba el paquete, fue cuando se trata de comunicar a la Procuraduría General de la República, a la oficina del doctor Carpizo, porque habían determinado 3 líneas seguras para que se pudiera comunicar, y ninguna de las 3 líneas, todos estaban hablando por teléfono, ¿no? Que tuvo que hablarle a otra persona para que siquiera que colgara con una palabrita de y ya es cuando informan todo eso, ¿no? Que lo traían vendado, en fin, ya lo trasladan y todo. Todo esto es lo que nosotros realmente como ciudadanos comunes y corrientes no entendemos, ¿sí? ¿Cómo es posible que una persona que, pues dadas todas las circunstancias, que no era nadie, ¿sí? Hoy es uno de los hombres más ricos del mundo y hombre de los más poderosos? Así es, de hecho de esa historia habla realmente Los Señores del Narco. Y entonces eliminé esa idea de la fuga del Chapo y se fue gestando este libro, lo cual por supuesto me llevó mucho más años que haber hecho nada más una biografía sensacionalista del Chapo Guzmán, ¿no? Me rehusé como periodista a caer yo misma en esa facilidad, ¿no? De que tengo todo, pues una biografía sensacionalista y al mundo le encantaría. Pero realmente no sería una verdadera explicación del problema, ¿no? Entonces realmente me puse a profundizar, bueno, de dónde venía el Chapo, dónde había aprendido a hacer lo que es, ¿no? Me encuentro con expedientes judiciales que de él, bueno, evidentemente cuando Miguel Ángel Félix Gallardo es detenido, el Chapo Guzmán tiene que decidir para quién va a trabajar y decide irse junto con su compadre el Güero Palma a trabajar con Amado Carrillo Fuentes, el gran señor de los cielos, ¿no? Entonces realmente el Chapo Guzmán pues sí tuvo un buen maestro, aunque estaba todavía en un escalafón muy pequeño. El Güero Palma tiene un nivel más importante que el Chapo Guzmán. Sí, claro. A mí lo que de pronto me causó contradicción es que leyendo el expediente de Puente Grande, leía que el Chapo Guzmán le presumía a sus novias que tenía una isla en el Caribe, que tenía una flota de aviones, que tenía casas en las lomas, y otra vez el regresar decía, a ver, pero ¿cómo no que era entonces un capo pequeño? Entonces, ¿por qué tenía tanto? Entonces tuve que entender, solo hablando con esa gente, solo hablando con la gente realmente ligada al narcotráfico, es como entiendes cómo pueden darse estas dos cosas. Y es que el narcotráfico genera tanto dinero, tantísimo dinero, que hasta los peones de quinto nivel tienen eso. Tienen mínimo una isla en el Caribe y una flota de aviones. O sea, ya es lo como de menos. Eso es apenas para arrancar. Entonces, realmente, efectivamente, el Chapo Guzmán tiene un muy bajo nivel, porque lo que ya tenían los jefes ya tenían, o sea, pues controlaban estados por completo, ¿no? Tenían fraccionamientos, ¿no? Entonces realmente es ahí cuando también me empiezo a dar cuenta, bueno, ¿en qué estamos metidos como país? Si un narcotraficante de medio pelo tiene tanto poder, tanto económico, que se convierte en un poder de corrupción, pues ¿qué nos podemos esperar de los grandes capos? Fíjate que a mí me llamó la atención de cuando llegaste por primera vez al Triángulo Dorado. Sí. Cuando obviamente pues, toda la gente era del pueblo, nada más ibas tú acompañado de otra persona, que obviamente pues esa gente pues lo único que respeta de acuerdo a lo que había, tengo entendido que ibas con Mario. Iba con Ernesto Ramírez, un fotógrafo. Y que lo confundieron aparentemente con cura, ¿no? Sí, qué bueno. Que pensaban que era cura, ¿no? ¿Cómo te fuiste dando cuenta? Porque yo creo que eso realmente es la primera introducción y es una de las cosas que es lamentable, que se hable de tantas cosas que da el gobierno, entre comillas, y no lleguemos realmente a ver lo que están sufriendo esos niños, ¿no? ¿Cómo te fuiste adentrando? Sí, también con el padre, y el padre creo que sí se llamaba Mario, ¿no? Sí, con el padre, y me llamó la atención cuando subes a un cerro, en la punta de un cerro, y qué es lo que ves. O sea, cuando yo estuve ahí al cerro muy Nora, si no estoy pronunciando mal, ¿no? Nora. Dan ganas de llorar, porque es un paisaje maravilloso.
Es un paisaje bellísimo porque se ve toda la Sierra Madre. El Cerro Moinora es el cerro más alto de toda la Sierra Madre Occidental y desde ahí puede uno ver todo lo que es la sierra, ¿no? Las cañadas, las nubes rozando los cerros, todo verde, los ríos, una que otra pista clandestina por aquí por allá, ¿no? Y uno puede ver cómo este lugar paradisiaco, cómo este lugar hermoso, porque además las cañadas son bastante fértiles. En las cañadas crecen casi de manera silvestre papayas y cosas por el estilo, porque ya metido en la cañada se hace como un tipo de clima medio tropical por el calor. Entonces podrían ser lugares muy propicios para la siembra de un montón de cosas productivas, legales. Y yo veía desde allá arriba y decía, ¿cómo es posible que en esta tierra tan maravillosa se esté gestando o se han gestado personajes tan tristemente célebres justamente como el Chapo Guzmán? Porque el Chapo Guzmán, Don Neto, Rafael Caro Quintero, pues viene justamente de las entrañas de esa Sierra Madre Occidental. Entonces son estas contradicciones como periodista que te sacuden. O investigas para tratar de encontrar respuestas a esa tragedia, ¿no? Y realmente me platicaba el sacerdote, bueno, es que aquí estas hierbitas, así les llama la gente a la marihuana y a la amapola, pues es que además crecen con una facilidad, casi como si Dios quisiera, pues como si fuera la voluntad de Dios. ¿Crees? Y me va caminando uno en tiempo de florecimiento, ¿no? Pues va la amapola ahí crece, pues ¿solita? Crece solita crece, se da, ¿no? ¿Te acuerdas, Anabel, en Paso de la Reforma que estaba sembrado de amapolas? Ajá, pues no, eso yo no me acuerdo. En Paso de la Reforma estaba sembrado de amapolas. Digo, te estoy hablando de los 65 o 68, estaba sembrado de amapola, ¿no? Lo que era Paso de la Reforma. Y aquí todavía hiciste comentarios, digo, que vamos, que en esa vista viste cómo estaba lleno de amapola roja, ¿no? Sí. Realmente son cuadros impresionantes. Yo me pregunto, ¿y el ejército nunca se dio cuenta de eso? Tuvo que llegar Anabel Hernández para darse cuenta de que existe todo eso. ¿Dónde están las autoridades? Porque vamos, aquí lo triste de todo esto es que estamos teniendo una denuncia ciudadana, ¿sí? ¿Y dónde están las autoridades? Digo, porque lo más simpático es desacreditar, quedarse callados, pero lamentablemente nosotros como sociedad estamos siendo parte también de esa delincuencia al estarlo permitiendo. Así es, con nuestro silencio. Nuestro silencio. Y obviamente yo creo que es una de las cosas que llama la atención. Digo, ahorita que estabas comentando del Chapo Guzmán, que eso lo estuvo haciendo en Puente Grande, que traía a la cocinera, que era la que le ofrecía. Estaba muy enamorada muy enamorado de ella. Que le ofrecía lo del coche, llevarla a islas y todo. Y de hecho uno de los compinches del Chapo Guzmán, el Chito, el famoso Chito, sí, que le decía que se portara bien con su patrón, ¿no? Sí, porque le iba a tocar mucho. Le iba a tocar muchos beneficios económicos. Pero es que tocas a tantos personajes en el libro que parecen de caricatura, sí, de acuerdo a cómo se va haciendo, pero además es un libro muy interesante porque te picas, o sea, no puedes parar. Es lo que me han dicho y creo que es el mayor halago que haya yo podido recibir de cualquier cosa que haya hecho. Yo leí, quise meterme en internet para ver realmente, digo, qué es lo que habías hecho y bueno, mandé a comprar tu libro. Terminé a las 6 de la mañana de leer tu libro, por eso vamos, de alguna manera te comento varios espacios muy interesantes del libro. Digo, porque además no es un libro chiquito, pero es un libro que te va, o sea, cada capítulo te va llevando al otro y te va llevando al otro. Y entonces vas haciendo una síntesis y al mismo tiempo un coraje, ¿sí? De que en Puente Grande todo el mundo sabía de la fuga. Todo el mundo, meses antes. Se había reportado, estaba esta señora de Derechos Humanos que también se le había reportado, que estuvo insistiendo, que mandan posteriormente al general Garzón, ¿sí? Ve al Güero Palma, porque el Güero Palma, pues obviamente, pues había esa complicidad directamente con el Chapo Guzmán. Y vamos, y al momento que el general Garzón, si empieza a hacer correctivos disciplinarios, olvídate, directores se prendieron, oiga, ¿y por qué? Oiga, no, espérese, celulares, por favor. Y desde México. Desde México, o sea, sabiendo que había comunicaciones, la primera fue para felicitarlo, porque había puesto orden, ¿no? Y la segunda ya fue completamente todo tranquilidad.
O sea, ver esa complicidad, yo creo que Anabel, digo, la verdad mi admiración y mi respeto, porque realmente este trabajo de investigación de las horas, del tiempo que te llevó, yo creo que independientemente el coraje que te dio como ser humano, el ir descubriendo todo esto y darte cuenta que si tú lo tenías a la mano, lo tuvieses a la mano, ¿por qué las autoridades nunca han hecho nada? Así es. Es incongruente, ¿no? Vamos a ir a un corte. Vamos a un corte. Ya nos pasamos. Damos un corte, continuamos. En unos momentos continuamos con quien resulte responsable. Información y denuncia para una sociedad que dice ya basta de impunidad, corrupción y falta de respuesta. Tu periódico La Unión en Twitter y Facebook. Entérate en breve de las noticias más recientes y participa de nuestras exclusivas promociones. Síguenos, @Unión de Morelos. @Unión de Morelos. La Unión evoluciona contigo hacia el futuro de la información. La seguridad barata Aquí es vigilancia, pues. Ya, hombre, contrátalos, ponles el uniforme, mándalos, pero peínalos. siempre tiene una factura muy alta. ¡Secuestraron a mi marido! Porque sabemos la gran responsabilidad que tenemos en nuestras manos. En Agencia CIS hemos reunido a verdaderos expertos en seguridad para garantizar un apropiado entrenamiento y preparación de nuestra gente. En CIS aplicamos también nuestra experiencia y tecnología en el resguardo de su hogar y familia. Nuestra central de monitoreo trabaja las 24 horas del día, los 365 días del año. Agencia CIS. Su seguridad en buenas manos. Regresamos a Quien resulte responsable. Periodismo de investigación, crítica y denuncia sin censura. Amigos, gracias por continuar con nosotros en Quien resulte responsable, 317-6110, correo electrónico quienresulteresponsable@hotmail.com. Aquí con la presentación del libro de Anabel Hernández, Los Señores del Narco. Anabel, estábamos comentando ahorita en el corte que todo esto cómo se fue dando en Puente Grande, ¿no? De cómo cuando llega el general Garzón, cómo explicas. Luego la última orden que recibe el general Garzón, primero lo mandan de vacaciones. Sí. Lo mandan de vacaciones y dicen que si se quiere ir unos días más, que se vaya, ¿no? Pero que no estorbe, en pocas palabras, ¿no? Y posteriormente le dan la orden de que ingrese teléfonos celulares para estas gentes, que no estuvieran, que no supiera el CISEN que esos teléfonos se encontraran adentro para que pudieran hablar con toda la libertad. Sí, realmente es una historia de terror, de impunidad, y sobre todo uno se sorprende que uno de los artífices de toda esa corrupción que hubo en Puente Grande del 99 y el año 2000 hasta culminar con la salida del Chapo Guzmán fue justamente Jorge Enrique Tello Peón, que recién iniciado su sexenio, el presidente Felipe Calderón lo toma como asesor y es Enrique Tello Peón quien recomienda a Genaro García Luna para que sea el nuevo secretario de Seguridad Pública Federal. Y después en el 2008, en plena guerra, en el momento en que empieza la etapa más sangrienta de la guerra entre los cárteles, nombra a Jorge Enrique Tello Peón, el presidente Felipe Calderón, como su asesor de cabecera, lo cual sigue siendo hasta la fecha en materia de narcotráfico. Y entonces uno se pregunta de nueva cuenta, ¿de qué demonios se trata esta supuesta guerra contra el narcotráfico? Si tenemos que uno de los protectores del Chapo Guzmán está como asesor del presidente de la República. Es ahí cuando uno dice, o el presidente no sabe o no quiere saber. Digo, el presidente apenas hizo unas declaraciones, ¿no?, sobre Genaro García Luna, ¿no?, que obviamente que no había ninguna denuncia, que era una persona limpia en todos los aspectos, ¿no? Pero pues obviamente con todo esto, digo, y están las evidencias. No, simplemente García Luna no soportaría una investigación patrimonial de la PGR. No soportaría una investigación patrimonial de la PGR. El señor tiene mucho más en bienes y en efectivo que lo que pudo haber ganado en estos veintitantos años de funcionario público, porque esa es su justificación. Es que yo he trabajado no sé cuántos años de funcionarios públicos. Sí, pero no tienes veintitantos años ni de jeque árabe, ni de
ni de presidente de la República como para tener la riqueza que tiene hoy. Los bienes que tiene hoy Genaro García Luna, a su nombre, cuando menos los que están a su nombre, habrá otros que habrá que investigar, ¿no? No corresponden ni a sus declaraciones patrimoniales, ni a sus declaraciones fiscales, las declaraciones que ha hecho ante Hacienda. No corresponde al sueldo que recibe. Uno se pregunta, ¿de dónde viene el dinero de García Luna? Es una pregunta que está en el aire. ¿Tú no has hablado Yo con lo él? que puedo afirmar es que todo su equipo cercano, todos, no hay uno que no esté involucrado con el cártel de Sinaloa. He hablado con Genaro García Luna, he pedido innumerables entrevistas, ¿no? A su gente de prensa para poder entrevistarlo y no he tenido la fortuna de que me dé entrevistas. Aparentemente solo tiene esa concesión Ciro Gómez Leiva y López Dóriga. Aparentemente ni yo ni otros periodistas hemos tenido la gracia de tener. ¿Y un acercamiento en corto no ha buscado a través de alguna otra persona? He tenido algunos emisarios, ¿no? Que me señalan, oye, sería bueno que te sentaras con Genaro García Luna. El señor Genaro García Luna merece todo mi respeto y consideración. Es un funcionario público. Yo no tengo ningún interés personal en entrevistarme de manera personal con él. La entrevista, el encuentro, si algún día lo tengo con él, será como periodista para preguntarle 1.000.000 de cosas que creo que yo y muchos ciudadanos queremos saber. Sí, sobre todo después de ver Los Señores del Narco, ¿no? Fíjate que yo quería preguntarte, en tu libro afirmas que hay un proceso de descomposición por la corrupción y la ambición desmedida por el poder. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Evidentemente, y todos lo sabemos, ¿no? Yo creo que lo peor que podemos hacer como sociedad es ser hipócritas, ¿no? Sabemos que el problema de narcotráfico tiene décadas aquí. También sería falso decir, es que los gobiernos panistas inventaron el narco. No, no es cierto. Eso es falso. El narcotráfico tiene décadas enquistado en nuestra sociedad, en estados que hoy están azotados por la violencia, como es Chihuahua, como es Nuevo León, como es el propio estado de Morelos. Llevan décadas aquí teniendo como ciudades habitación, como una zona habitacional para las familias o para los capos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Desde, por lo menos, y yo lo tengo documentado, desde el sexenio de Luis Echeverría, ha habido por lo menos, ¿no? Ha habido una complicidad entre el gobierno federal y el narcotráfico. Solo que esta complicidad ha ido cambiando, ha ido mutando a lo largo de los años ante el poderío económico de los narcotraficantes. Con Luis Echeverría, con los capos mexicanos, solo se dedicaban a la siembra y trasiego de marihuana y amapola, o a la goma ya de lo que es la goma de la amapola, de lo que saca la heroína. Tener un poder económico, dijéramos, mediano. Y el gobierno federal, ellos le pagaban una especie de impuestos al gobierno de Luis Echeverría. Estos impuestos eran utilizados, pues algunas veces para los bolsillos de los funcionarios, pero sobre todo para proyectos de Estado. No digo que eso fuera positivo ni que bueno, finalmente es un esquema de corrupción. Los sembradíos eran autorizados, se les ponían unas banderitas, está autorizado, los que no tenían banderitas los arrasaban el ejército, ¿no? Para destruirlos. Pero cuando los narcotraficantes mexicanos en la década de los 80s se ligan con los cárteles colombianos y empiezan a hacer puentes de paso o pasadores de cocaína, tanto a Estados Unidos como a Europa, es ahí cuando les llega una gran cantidad de recursos económicos que les permite cambiar la situación, y entonces ellos empiezan a corromper a las autoridades, empiezan a someter. Entonces ya no es un asunto institucional, sino yo someto a un comandante, someto a un gobernador, someto a un candidato a alguna gubernatura, y es así como poco a poco se va degradando toda esta relación hasta llegar hoy en día, que quien controla ¿con quién controla a quién? Pues de pasar de un estado que controlaba al narco, y tenemos un narco que controla al estado. Exactamente. Lamentablemente, ¿no? Lamentablemente. ¿Alguna otra pregunta, Jesús? No, pues son muchas las preguntas que tenemos. Yo quisiera preguntarte, ¿por qué haces todo esto y hasta dónde piensas llegar? Mucha gente pensará, y lo he leído en los periódicos, sobre todo en las páginas electrónicas, que dice, es que Anabel quiere vender libros, es que Anabel quiere, no sé, hacerse famosa. ¿Por qué lo haces todo esto? Pues mira, si me preguntas si quiero vender libros, pues claro que quiero vender libros,
porque si no, ¿para qué publicaría uno? Evidentemente quiero que vender libros porque quiero que la gente sepa de qué está pasando en México, ¿no? Si no, pues no hago libros. Evidentemente, digo, eso lo dijo el inteligente de Fox, ¿no? En un Twitter ahí que sacó en enero, que Anabel Hernández quiere vender libros. ¡Qué listo! ¡Qué inteligente! Se dio cuenta que sí. Y confieso, sí quiero vender libros, porque quiero que la gente conozca las problemáticas, ¿no? Yo el expresidente. Y Pero los riesgos. Hay evidentemente hay un riesgo en ello. Mi familia, mis amigos, ¿no? Me preguntan un poco esto mismo que me preguntas tú, ¿no? Bueno, ¿hasta dónde? ¿Por qué no paras? Ya, que lo demás lo hagan los demás, ¿no? Mira, yo no pretendo ser ningún héroe, ni mucho menos. Estoy segura de que habrá otros periodistas que pueden hacer un mucho mejor trabajo que el mío, sin duda alguna. Y lo que yo quiero hacer con este trabajo, lo que yo quiero hacer con mi trabajo periodístico, es una provocación. Una provocación para los periodistas, para los demás periodistas. Si yo, Anabel Hernández, una mujer, tengo que encargarme de 2 hijos, pues tengo una familia, por supuesto, que atender, tengo 2 perros, o sea, tengo un montón de cosas que hacer de mi vida. Si yo tengo tiempo en toda mi pequeñez y mi humildad como ser humano, si yo tengo la capacidad, por muy pequeña que sea, para hacer una investigación como esta, cualquiera puede hacerlo, pero sobre todo las autoridades. Tú lo preguntabas hace unos momentos. ¿Y las autoridades qué? Si tú pudiste investigar esto, si pudiste tener acceso a toda esta información, las autoridades qué? Bueno, eso quiero exhibir. Claro. Quiero exhibir que cualquiera puede tener acceso a esta información y que si las autoridades, sea del partido que sea, no hacen nada, es porque son cómplices de esto. Aquí yo creo que, ahí sí te voy nada más, con todo el respeto, yo creo que no eres pequeña. Yo creo que eres una mujer admirable y grande. Sí, porque, lo que estás haciendo es demostrando a la gente que cuando quiere hacer las cosas, se logran y se hacen. Vamos a un corte, continuamos, 317-6110, correo electrónico quien resulte responsable, @hotmail.com. En unos momentos continuamos con quien resulte responsable. Información y denuncia para una sociedad que dice, ya basta de impunidad, corrupción y falta de respuesta. Tu periódico La Unión en Twitter y Facebook. Entérate en breve de las noticias más recientes y participa de nuestras exclusivas promociones. Síguenos, @Unión de Morelos. @Unión de Morelos. La Unión evoluciona contigo hacia el futuro de la información. La seguridad barata. Aquí es vigilancia, pues. Ya, hombre, contrátalos, ponles el uniforme, mándalos, pero peínalos. Siempre tiene una factura muy alta. ¡Secuestraron a mi marido! Porque sabemos la gran responsabilidad que tenemos en nuestras manos. En Agencia CIS hemos reunido a verdaderos expertos en seguridad para garantizar un apropiado entrenamiento y preparación de nuestra gente. En CIS aplicamos también nuestra experiencia y tecnología en el resguardo de su hogar y familia. Nuestra central de monitoreo trabaja las 24 horas del día, los 365 días del año. Agencia CIS. Su seguridad en buenas manos. Regresamos a quien resulte responsable. Periodismo de investigación, crítica y denuncia sin censura. Amigos, gracias por continuar con nosotros en quien resulte responsable, 317-6110, correo electrónico quien resulte responsable @hotmail.com, con Anabel Hernández de los señores del Narco, de Editorial Grijalva, ¿no? Anabel, otra cosa, hablas de policías y militares que se encuentran protegiendo las redes del narcotráfico. ¿Por qué afirmas que los narcotraficantes no llegarán a ser lo que son sin ellos, sin la protección del gobierno? Mira, es evidente que tanto la compra de armas, que les da poder de fuego, que tienen que entrar por algún lugar, no llegan del aire, no los traen ovnis. Tienen que entrar por algún... Probablemente para ellos sí. Claro, tienen que llegar por algún, ya sea por mar o por la tierra, la frontera que tenemos con Estados Unidos o con Guatemala. Por algún lugar tienen que llegar. Y no es posible que llegaran las armas si no hay una autoridad corrupta que se los permita, número 1. Lo mismo es para la salida de drogas y para la salida del dinero, de los millones de dólares que van acumulando y que después tienen que ir enviando a Sudamérica o a Europa para lavar el dinero. Todo esto tiene una gran complicidad, se requiere una gran logística
muy sofisticada, muy complicada, una red muy amplia de personajes que les vayan abriendo con llaves mágicas las puertas para que todos sus cargamentos y sus dineros y las armas vayan de un lado para otro. Solo eso puede operar con la complicidad de las autoridades. Si estos hombres no tuvieran la complicidad de autoridades y empresarios que se prestan a lavarles el dinero y de bancos que se pelean por el dinero sucio del narcotráfico, yo pude hablar con abogados que trabajan para diferentes cárteles, que me comentaba uno de ellos que cuando llegan las grandes remesas de dinero, no sé, 25 millones de dólares, 50, 60, 200, 300, ponle los ceros que quieras, ¿no? Pues van con los diferentes bancos para ver pues qué comisiones hay, porque el dinero entre de manera oculta a fideicomisos o a fondos de inversión en donde todos estos millones de dineros se diluyen, se dispersan metiéndolo con dinero limpio. Ya no, en estos fideicomisos ya no logras distinguir qué cosa es qué cosa. Y me platicó cómo en los bancos, y no el gerente ni el director, sino los comités administrativos de los bancos discuten, oigan, no, bueno, es que yo le ofrezco cobrarle el 7%, por supuesto es un 7% que se meten a los bolsillos, que jamás aparece en sus libros contables. Y otro, no, es que yo te ofrezco el 5%, no, yo te ofrezco el 3%, yo te cobro solo el 2%, bueno, con el mejor postor y que les cobre menos, llega el dinero sucio y se diluye en el infinito y más allá. Si no fuera por todo eso, este hombre, el Chapo Guzmán, con tercero de primaria, el mayor de 6 hermanos, hijo de un sembrador de amapola y marihuana en la Sierra Madre Occidental, allá en el Triángulo Dorado, no sería uno de los hombres más ricos y poderosos del mundo. No habría manera de que pudiera serlo. ¿Qué va a pasar ahora que, bueno, como se dice que están los últimos años del PAN, podría ya regresar el priismo al gobierno de la República? ¿Tú crees que cambiaría alguna situación cambiando de partido en el gobierno? ¿O es superior a eso? Me parece que esa es una ilusión y que quien nos quiera vender eso es un farsante. Aquí la bronca en la que estamos metidos como país es mucho más grave. Es tan grave que preocupa incluso a los propios capos del narcotráfico. Yo cuando estaba ya a punto de terminar mi libro, hice una última... tuve un último encuentro con una persona vinculada al crimen organizado y justamente que le preguntaba, así como la bola de cristal, bueno, sí. ¿Y qué sigue ahora? ¿No? Sigue ahora? Bueno, ya estamos en esto, ¿y ahora qué sigue? Y me dijo realmente muy preocupado que lo que seguía para este 2011, ¿no? Es una mayor violencia, mayor número de funcionarios públicos asesinados, candidatos, pero también una disputa ya territorial entre las bandas de medios y narcomenudistas. Me estaba comentando que toda esta cortada de cabezas de los capos ha propiciado que muchas células queden sin jefe. Y estas células no quieren tener jefe, no quieren conocer al Chapo ni les interesa. Ellos son los jefes de sí mismos. Había organización, hoy ya no la hay. Y tienen una gran capacidad de fuego y de corrupción para hacer infiernitos en cualquier lugar de la República. Yo quisiera hacer esta pregunta. Desde tu punto de vista, ¿existe una simulación por parte del gobierno federal? Absolutamente, pero además, lo que a mí sí me molesta mucho como periodista, y que lo puedo comprobar recientemente en el libro con documentos del gobierno federal, es que es una simulación consciente. Ni siquiera es una simulación de, ay, pobrecitos, no saben de qué se trata toda esta historia. No, saben perfectamente. Yo pude tener acceso a documentos que ahí publico, cuya autenticidad pude verificar antes de publicarlos, de los documentos que sustentan la estrategia, la llamada estrategia de la guerra contra el narcotráfico del presidente Felipe Calderón. ¿Su guerra? Documentos que datan del 2007, y en ellos se muestra claramente que esta guerra solo consiste en combatir a los enemigos del Chapo Guzmán y proteger al Chapo Guzmán y sus socios. Es la única regla de esta supuesta guerra. ¿Y si legalizáramos las drogas? ¿Si se lograra legalizar? Pues el problema es que si legalizas las drogas tendrías que encontrar una manera para el lavado de dinero, ¿me entiendes? Porque tú no puedes legalizar algo cuyo todas las ilegalidades que se tienen que cometer para que te llegue una grapa de cocaína a la esquina. Vas a legalizar todas esas redes de corrupción y de ilegalidad. Me parece que quien lo propone no entiende de fondo todo lo que hay detrás de un gramo de marihuana o de cocaína en la calle. Ahora, otro riesgo es que el gobierno de Estados Unidos
pues tome esa situación pues para empezar a meterse, ¿no? A meterse cada vez más, ¿no? Ya lo está haciendo. Y Pues, también se encuentran involucrados. Ahora sabemos que están hasta dirigiendo operaciones como la que lo tuvieron ustedes aquí en Morelos en diciembre del 2008. Sabemos que lo dirigió Estados Unidos, ¿no? Vamos, de que tanto hay narcotráfico aquí como hay en Estados Unidos. Eso es un hecho real. Digo, Estados Unidos puede echarle la culpa a México, pero al final de cuentas el consumo es en Estados Unidos. ¿Cómo llega la droga y que la DEA no se da cuenta de toda la gente que consume droga, que no se da cuenta? Digo, eso es definitivo. O sea, existe ese mercado y ese mercado llega. Sí, la DEA, bueno, se maneja de diferentes formas, pero yo creo que al final de cuentas tanto hay corrupción allá como hay corrupción acá. Sí. Digo, porque eso no... Sí. No puede existir. Eso no si puede no hubiera decir eso. que no. Digo, porque al final de cuentas cómo se venden las armas y cómo ingresan. Y un final es como la droga. Y aquí le embarcan y cómo llega allá. ¿Sí? Así es. Es como lo hacen con la gente, con los indocumentados. Digo, forzosamente tienen que pasar por diferentes aduanas, tanto mexicanas como norteamericanas. Y de que reciben. Ya para terminar, Anabel tiene miedo. Sí, claro que tengo miedo. Sí, claro que tengo miedo. Yo no quiero fingir que soy Superman, ni mucho menos. Te repito, soy madre de familia, ¿no? Soy una hija de familia, claro que tengo miedo. Pero sé que puede sonar un poco contradictorio, pero es justamente el miedo lo que me hizo escribir este libro. Te entiendo. El temor a perderlo todo. El temor a que este México en el que yo y en el que ustedes viven, cuando menos en este país vive lo que más quiero en la vida. Está incluso el cadáver aquí enterrado de mi padre muerto. Vive lo que más quiero. Es justamente por el temor a perderlo eso, que tenemos que salir de ese temor que nos paraliza y convertirlo en un temor que nos movilice. A mí el temor no me paraliza. A mí el temor me moviliza y me da fuerzas para continuar con este trabajo que espero poderlo seguir haciendo durante mucho tiempo más. No, pues no me queda más que realmente agradecer, felicitarte por todo esto que estás haciendo. Realmente es admirable todo lo que estás haciendo. Y bueno, pues esperemos que todo esto sirva como una semilla que quede, pues no solamente en la gente, sino también en los periodistas y en los futuros periodistas, que se pueda seguir tu ejemplo. Ojalá que sí, ya con eso sería útil el libro. Yo creo que es parte. ¿Algo que quieras agregar, Anabel? No, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Te agradecemos muchísimo. Y bueno, agradecemos a todo nuestro auditorio por haber estado con nosotros aquí en la entrevista con Anabel Hernández, Los Sueños del Narco, y a todos los apoyos que tuvimos. Agradecerle a Nacho Suárez Duape, a la diputada Hortensia Figueroa también. También para todo ello. Y ya sabes, si toma, no maneje. Hasta la próxima. Buenas noches. Quien resulte responsable. Un programa de información y denuncia para una sociedad que dice ya basta de impunidad, corrupción y falta de respuesta. Quien resulte responsable. Periodismo de investigación, crítica y denuncia sin censura. Hasta la próxima, donde continuaremos buscando a quien resulte responsable.